sean bienvenidos a un nuevo episodio de Economía en Bruto. Esperemos se encuentren bien. Yo soy Kevin Castro y como de costumbre nos acompaña Armando Álvarez. ¿Qué tal, Kevin? Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo me gustaría platicarles un poco del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Como saben, la pandemia trajo cientos de problemas, eso es un hecho, y uno de estos que se ha hablado mucho en las últimas semanas o meses es la crisis en la cadena de suministro. Todo esto con el precio de las importaciones, los cuellos de botella en la producción y todo lo relacionado a estas disrupciones, ¿no? Entonces, para eso, ¿quién mejor que nos hable que el maestro Abraham Weller, quien es CEO y fundador de Global Export Logistics, además de ser conferencista a nivel nacional sobre temas de aduanas, ¿no? Entonces, Abraham, mucho gusto, seas bienvenido a este podcast de Economía en Bruto. No, hombre, Kevin, muchas gracias por la invitación. Armando, gracias por abrir este espacio y quiero, la verdad, aprovechar también este momento para felicitarlos porque este tipo de ejercicios modernos de comunicación, como es el formato de podcast, pues me queda claro que es la tendencia, ¿no? Y que ustedes lo hayan emprendido y sobre todo que lo hayan emprendido desde Veracruz. Vemos muchas veces y me voy entrando un poco en materia, pero otros lugares de la República Mexicana que tienen cierto dinamismo comercial, económico, incluso en lo turístico, cultural, pues siempre van a la vanguardia, ¿no? Y tenemos ahí los casos de Monterrey, de Querétaro y allá también el Bajío, Ciudad de México y de Veracruz. Este tipo de iniciativas que nazcan desde aquí, desde este epicentro, son muy valiosas. Así que enhorabuena por el podcast. Muchas gracias nuevamente. Bueno, para entrar en materia con lo que es el podcast, que es sobre la crisis de la cadena de suministros, nos gustaría primeramente empezar que nos pudieras platicar qué es la cadena de suministros y por qué se está hablando de una crisis. Claro, pues miren, para comenzar es importante mencionar que la economía mundial, ese es un primer concepto que tenemos que tener en claro. La economía mundial en estos momentos está puesta en entredicho por un concepto muy sencillo. Vivimos en un mundo globalizado. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de un mundo globalizado? Es un mundo interconectado. Es decir, los efectos que puedan tener los mercados en Asia, en China, en Japón, en poco tiempo tienen repercusiones en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en México no es ajeno a esos cambios, ¿no? Claro. Dentro de esa economía mundial, uno de los principales factores que ha, vamos a ponerlo así, propiciado ese impulso y esa fuerza de la economía mundial es precisamente el comercio. Y el comercio en el entendido de la compraventa internacional, pongo en perspectiva, cuando uno aquí en México hace una venta en el exterior, eso le llamamos una exportación. Cuando hace una compra del exterior, eso estamos hablando de una importación, que son factores muy importantes. No me quiero meter mucho en los terrenos de los economistas, ¿verdad? Pero es la famosa balanza de pagos, importaciones sobre exportaciones, las cuentas, la cuenta corriente, que ponerle un tecnicismo, ¿no? Entonces, toda esa economía mundial funciona a través del comercio en gran medida, pero algo que muchas veces no tomamos en cuenta, a veces damos por descontado o tomamos ya por añadidura, es el transporte de esas mercancías. Yo quiero traer o yo quiero importar mercancía de Europa o yo quiero exportar mi mercancía a los grandes mercados de Estados Unidos, de Norteamérica, de Canadá, ya ni se diga los países del Pacífico Asiático que han tomado tanta fuerza últimamente, ¿no? Entonces, no solamente se trata de realizar la compraventa. Hablábamos antes de entrar al podcast de algunas lecturas importantes, pues como fundamento, ahí les quiero compartir lo que nos dice Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en Geografía y Comercio, ¿no? Muchas veces damos por sentado que es el simple hecho transaccional de compraventa, pero ¿cómo lo movemos? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo hacemos que llegue del punto A al punto B? Y ahí es donde entra precisamente, Armando, lo que es la cadena de suministro. ¿Y qué es la cadena de suministro? Siendo muy didáctico, pues todos los elementos que yo necesito para transportar algo de
vamos a suponer, de un país en el extranjero a México, toda esa cadena, todos esos eslabones que se van interconectando para poder traer y hacer esa importación, es la cadena de suministro. Me explico y profundizo en este tema. Vamos a suponer los barcos, las líneas navieras, elemento indispensable de la cadena de suministro. Ahí va un dato, alrededor del 80% del comercio mundial se maneja a través de barco. Entonces eso ya nos pone en perspectiva, ahora que estoy con ustedes economistas, ¿no? Que siempre es importante dar números y cifras, ese es un número importante, ¿no? Es el medio más relevante para el comercio internacional. Pero podríamos tomar otro medio de transporte, ¿no? El avión, el medio de transporte terrestre, el trucking, lo que es, por supuesto, la misma mensajería, ¿no? Todos los medios de transporte que están autorizados son parte de esa cadena de suministro. Pero ¿qué otros elementos o eslabones forman parte de esa cadena? Hay un elemento indispensable que son los puertos. Los puertos, en este caso los puertos marítimos, pues aquí que estamos transmitiendo desde el puerto de Veracruz, el primer puerto de América y puerta indispensable de México al mundo, orgullosamente veracruzanos, ¿verdad? Pues nos genera un motivo de identidad y de orgullo tener el puerto, uno de los puertos más importantes de América Latina, aquí a escasos kilómetros de donde estamos grabando. Entonces ya tenemos líneas navieras, ya tenemos puertos. Habría que poner otro elemento en esa ecuación, que son los prestadores de servicios, que también son muy importantes, llámese custom brokers, agentes de carga, transitarios, todo lo que necesitamos para el despacho de esa mercancía. Y por supuesto, el elemento fundamental, que yo siempre digo que es donde todo inicia y todo comienza, la empresa, ¿no? La empresa, la empresaria, el empresario que esté en estos temas, pues le conocemos nosotros como el importador o el exportador. Es básico en esa cadena de suministro, como bien mencionas, Armando. Es un término que ha tomado mucha fuerza, se los quiero decir también. Ya es ahora un tópico en cualquier conversación o en cualquier noticiero o en cualquier mesa. El tema de hoy es la disrupción en la cadena de suministro. Dicho de forma un tanto cuanto más coloquial, la crisis mundial de contenedores, ¿no? Que ese es como está en el mainstream de todos nosotros, la crisis mundial de contenedores, y ese, digamos, que es el nombre y el apellido de lo que estamos viendo en esta disrupción de la cadena de suministro. Pero para empezar, yo diría que esos serían los elementos que tenemos en el gran tablero de ajedrez mundial que nos hacen hablar de una cadena de suministro, ¿no? Mencionó lo de la globalización, que se me hizo muy interesante mencionar, porque hemos visto que muchos países, sobre todo en el tema de las exportaciones, han crecido exponencialmente, principalmente los países asiáticos y China, ¿no? Es el que se nos viene primero a la mente. Entonces, al ser China uno de los principales exportadores a nivel mundial, ¿cuál dirías que es su implicación en esto? Es decir, ¿China tiene parte de la culpa en esta crisis de los contenedores o simplemente se vio forzado a estar involucrado en todo esto? ¿O cuál es tu opinión con respecto a China y sus implicaciones en esta crisis? Sí, claro. El tema con China, yo siempre pues diría que hay que entrar en esa cuestión hay que abordarlo desde muchos aspectos, ¿no? Pero también tratando de hacer un recuento histórico en el tema de China, hay una fecha para economistas, internacionalistas, abogados también, en mi caso, pues yo como egresado, como abogado, también es una fecha que los que estamos en este tema tenemos que tomar en consideración, y cualquiera que esté en comercio internacional, y lo voy a poner, es el año del 2001. ¿Qué pasó en el año 2001? Hay que recordar que en el 2001 China entra a la WTO, que es la Organización Mundial del Comercio, y al entrar China en el año 2001 a la Organización Mundial de Comercio, imagínense ustedes que entró ya parece entonces ser el país más superpoblado del mundo. Ya había rebasado los 900 millones de habitantes, ya era el gigante que conocemos hoy en día, ¿no? Y encima
de un país superpoblado, con costos de producción por los suelos, los costos unitarios de la producción, la mano de obra, la productividad de China, que había cambiado ciertamente. El 2001 es una fecha importante, pero ya desde hace unos 30, 25 años, desde el premier Deng Xiaoping, ya había ideado esa apertura de China al mundo, ¿no? Y la consecuencia de esa apertura gradual, porque estamos hablando de que un país, no se abre de la noche a la mañana, sino que tiene un proceso de apertura. El gran salto hacia adelante. El gran salto hacia adelante, como recordaremos, ¿no? Ese impulso a la economía, de pasar de una economía, como le conocemos, proteccionista, cerrada, a ir abriéndose poco a poco hacia una economía orientada a las exportaciones y al desarrollo exportador, que ese es el mecanismo que ha utilizado China en los últimos años. Pues imagínense ustedes que aunado a todos esos factores, tenemos que entra la OMC, y al entrar a la OMC, un pequeño gran detalle, es, digamos, acreedor, o dicho de otra forma, se merece el principio de nación más favorecida. Y nación más favorecida, para no entrar en tanto tecnicismo de abogados, quiere decir básicamente que al momento de que un país entra a esa organización, todos los demás países les deben de respetar sus derechos arancelarios, o dicho de otra forma, quitar las barreras arancelarias. Es decir, Estados Unidos, Europa, que ya están en la OMC, China entra en la OMC, y automáticamente ya los beneficios que se daban entre países miembros se tienen que pasar en automático a los países que entran después de un filtro y de un proceso importante que también tiene sus requerimientos. Pero es lo que logró China en el 2001. Podríamos decir que son como beneficios iniciales, ¿no? Beneficios iniciales, por supuesto, y el beneficio inicial de esa nación más favorecida es, por supuesto, el acceso libre de mercado. Entonces, un país superpoblado, costos de producción, con acceso de mercado, estamos hablando del gigante, el monstruo que es hoy en China. Es como la receta que ellos utilizaron, el caminito que ellos utilizaron para convertirse en lo que hoy son. Dicho eso, y en el entendido, por supuesto, de que se convirtió China en un actor global, en un actor relevante del comercio internacional, hoy la segunda economía del mundo, corríjanme si me equivoco, debe ser Estados Unidos, China, Japón y Alemania, ¿no? En ese ranking, pues China ya está en esos niveles. Y por supuesto que otro de los factores, y reitero a lo que empezamos a hablar al inicio del podcast, otro de los factores también que no tomamos en cuenta es la logística. Hace 25, 30 años los puertos de China no existían, ni siquiera figuraban en el mapa global del comercio internacional. Si hoy revisamos, y es algo que acabo de dar en una conferencia que acabamos de tener con una universidad, si hoy revisamos el ranking de los puertos más importantes del mundo, te van a aparecer fácilmente 7 puertos chinos. Los otros 2 puertos te van a aparecer en Asia o en Medio Oriente, y estoy pensando en Singapur, ¿no? He entendido Singapur como un país-estado aparte de China. Probablemente te aparezca Corea del Sur, otro milagro económico también de aquellos, los tigres asiáticos que se dio con Corea del Sur. Y probablemente te aparezca algún puerto de Medio Oriente como Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, esa lista, si la vemos ahora y la comparamos con la lista de hace 10, 15 años, es completamente distinta. El landscape, ¿no? El panorama cambió por completo, porque ahora, antiguamente o anteriormente, hace 15 años, les digo, veíamos esa lista y probablemente hubieran salido puertos de Europa, hubiera salido Rotterdam, hubiera quedado Amberes, estaría probablemente los puertos españoles, que también son muy dinámicos, puertos como el de Barcelona, los puertos americanos también estarían, Estados Unidos, ¿no? Como gran actor internacional de comercio, y ahora ya no están. Entonces, atendiendo concretamente a
a la pregunta y para no echar tanto rollo y no extenderme tanto, sí creo que hay una disrupción original desde China, porque al concentrar todas esas cargas y al concentrar toda esa capacidad y esa cantidad de volumen de exportación que es brutal, ¿no? A propósito de economía en bruto, ¿no? Que es muy grande, yo les diría que sí, de ahí se originó una de las causas, y si quieren ahorita nos pasamos a eso, pero se las adelanto. Una de las causas de esa disrupción en la cadena de suministro es el desbalance que existe entre oferta y demanda. Un país ofrece más, otros países al continuar cerrados compran menos y ahí se empieza a crear ese desequilibrio en la cadena de suministro que pues nos dimos cuenta, oh sorpresa, que son muy frágiles y que estamos tan interconectados, tan globalizados como dices Armando, que cualquier desbalance, cualquier quiebra en esa cadena o interrupción nos tiene en lo que estamos hoy en día, en una economía parcialmente paralizada, con escasez de contenedores, con escasez de insumos y en estos casos también de los chips para manejar ciertas mercancías, para ensamblar ciertos, o que son parte de un proceso de una cadena de manufactura, una inflación creciendo porque los insumos, el costo de la gasolina, la transportación influye en lo que es digamos el aumento generalizado de los precios, y ahí es cuando empezamos a hablar de la crisis mundial de contenedores o de la crisis de la cadena logística. Un efecto dominó que, si bien es cierto, todos estamos interconectados y no podemos echar culpas y señalar y empezar a decir tú tienes la culpa de tal o cual cosa, sí es cierto que uno de los epicentros, porque también hay que mencionarlo, uno de los epicentros ha sido Asia, como actor y como promotor naturalmente en esa dinámica de su economía, pues que ha venido a crear ese desequilibrio. Mencionabas inicialmente que esta crisis de la cadena de suministros pues tiene un nombre de apellido, que es la crisis de los contenedores, estos problemas que ha habido de oferta principalmente. ¿Nos podrías mencionar un poquito sobre ello? Sabemos que la principal fuente donde se producen los contenedores pues es China, ¿no? Principalmente el mayor traslado de exportación e importación se da hacia China y pues hay un problema ahí de escasez. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esa escasez que también ha creado esos cuellos de botella en los puertos? ¿Cómo está sucediendo eso? Sí, es una escasez, por supuesto. Ese es un tópico, es un tema ahí. Yo me regreso tantito. Si nos vamos a situarnos en el año 2020, justo inicios de que entráramos en la época de pandemia, digamos previo a la pandemia, el comercio funcionaba bien, como haces alusión ahí, Armando, y muy atinado, la ruta más transitada del mundo, y esto es bueno para que lo sepa el auditorio del podcast, la ruta más transitada del mundo es la de los puertos base de China con la costa oeste de los Estados Unidos. Esa es la ruta más transitada del mundo. Ahí es donde se genera mayor volumen de carga, mayor volumen de exportación, mayor volumen de importación por otro lado. ¿Por qué? Porque el gran manufacturero, el gran cliente, vamos a ponerlo así, de los chinos son los Estados Unidos. Hasta hace poco, hasta antes de lo que vivimos en la era de America First, hace poco tiempo, pues teníamos que había una guerra declarada, que también hay que mencionarlo, venimos de una guerra comercial o de una disputa comercial entre China y Estados Unidos. Y eso, no me quiero desviar mucho del tema, pero también afecta porque implica, si ustedes revisan las cifras y las estadísticas, hace 5 años, hace 5 o 4 años, el principal socio comercial de los Estados Unidos era China. Ahora ya está relegado al tercer lugar, siendo México su primer socio comercial, y también hay que decir las cosas buenas, ¿no? Las historias buenas y de éxito que tenemos en México, que es que somos una economía campeona y exportadora de primer nivel. ¿Cuántos no quisieran
tener de socio comercial los Estados Unidos en primer lugar para un buen domingo. Entonces ahí ya tenemos una ganancia, ¿no? Y Canadá. Entonces China quedó desplazada. Pero una primera idea les diría, la primera ruta, la ruta más importante comercial es esta entre el este de China con la costa oeste de los Estados Unidos. Ese es el nombre de la crisis. Y el apellido de la crisis es la escasez de contenedores. ¿Por qué hablamos de una escasez de contenedores? El contenedor es la caja metálica estándar de 20 pies que por cierto el contenedor vino a revolucionar el comercio internacional, Kevin, ahí se los adelanto, porque antes del contenedor, imagínense lo que era embarcar mercancías en un barco a través de cajas de madera o a través de sacos, pues eso era un relajo, como se dice, ¿no? Entonces el contenedor vino a darle orden a embarcar las mercancías, vino a crear una unidad de medida, vino a estandarizar el comercio exterior con el famoso TEU. Por eso es que hablamos mucho de este acrónimo en inglés, TEU, que significa 20 Foot Equivalent Unit, que es el contenedor estándar de 20 pies. Entonces, al crear el contenedor estándar de 20 pies, la mayoría de las mercancías se empezaron a exportar o a importar o a manejar a través de contenedores. Sí es cierto que hay otro medio de transporte también, u otro estilo de logística, no me quiero meter mucho en eso, pero se los adelanto, es la logística tramp o la logística charter, que son grandes dimensiones por lo regular, el tema de buques graneleros, otro estilo de hacer logística, pero el 70% del comercio mundial también se maneja a través de contenedor. Entonces regresamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta escasez de contenedores? Que al haber un desbalance, ese desequilibrio entre oferta y demanda, hay que recordar en el 2020, cuando comenzamos en la pandemia, China es el primero que anuncia, cuando sucede todo esto ahí en la ciudad de Wuhan, cuando explota el tema de la pandemia, es el primero en cerrar en estos lockdowns, pero también otra cosa que hay que recordar, es el primero en abrir, porque cierra China y empieza a cerrar Europa y empieza a cerrar Estados Unidos, y ya en México ya veníamos diciendo, ya viene la ola, nos va a tocar en cualquier momento, y cierra la economía de México, y por supuesto cierra toda la economía de América Latina, ¿no? de Sudamérica. Ya todo el mundo estaba en un encierro generalizado, por llamarlo de alguna manera. Pero el primero en abrir también fue la economía china y los países asiáticos también. Entonces, al empezar a embarcar, al empezar a exportar nuevamente, porque fueron abriendo poco a poco las fábricas, poco a poco los trabajadores fueron regresando a sus centros de trabajo, poco a poco los puertos comenzaron también a reanudar sus operaciones, pues naturalmente empezaron a comenzar y a continuar con sus exportaciones, ¿no? Hasta ahí todo muy bien. El tema es que esas exportaciones no encontraron a sus receptores naturales, que son los puertos, digamos, a los destinos donde exportan estos bienes intermedios o finales, ¿no? Que por lo regular son los puertos europeos y los puertos norteamericanos. Nombre de la crisis, costa este China, costa oeste los Estados Unidos. Entonces, cuando esos barcos, cuando esas mercancías empezaron a buscar recalar, empezaron a buscar llegar a puertos como Los Ángeles, Long Beach, que es el puerto más grande de los Estados Unidos, pues se encontraban puertos, no quiero decir puertos cerrados, pero parcialmente abiertos o operando en su media capacidad, no en su total capacidad de carga. Entonces, los barcos estaban esperando, poco personal en tierra, poco personal para el transporte terrestre, poco personal para despachar la mercancía. Y esto no es que China pare y de buenas a primeras se acabe, siguen enviando, se siguen acumulando los barcos. Un puerto, por muy grande que sea, también tiene sus limitaciones, hay que decirlo, no es que como por obra de magia todo se despache rápido, sino que hay procesos. Si bien es cierto, hay muchos adelantos tecnológicos, si bien es cierto, hay muchos avances en lo que es la agilización y optimización de tiempos, sigue necesitando y sigue existiendo ahí un factor humano,
¿no? Que algunos operadores, el transporte terrestre necesita gente que pueda sacar esos contenedores, y ahí se empieza a generar ese cuello de botella, y ahí se empieza a generar esa crisis de la que estamos hablando justamente, Armando. Y nada más, y aquí voy a poner nada más para darle la cereza del pastel a la crisis. No sé si recuerdan ustedes, incluso los que no están muy involucrados en estos temas de economía internacional o comercio exterior, pero no sé si recuerdan este episodio de el bloqueo temporal en el canal de Suez. Todos hemos visto o vimos quizás algún meme del megabuque Ever Given de la naviera, ¿no? Los demasiados memes, atascado en medio del canal del Suez, una de las vías más importantes de comunicación del comercio mundial y de la economía mundial. Entonces, ya toda la situación de mírame y no me toques, viene a suceder este bloqueo en la segunda arteria más importante, comunicación del mundo, Kevin, como es el canal de Suez, que conecta, si vemos en el mapa de la geografía mundial, conecta todo lo que es el comercio asiático, de Medio Oriente también, mucho para buques petroleros, tanqueros, con Europa, a través de este canal que desemboca en lo que es el mar Mediterráneo. Imagínense ese bloqueo con buques portacontenedores. Por cierto, el buque que se atoró ahí es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, ese sí, por algo lo tapó. En esa arteria, la otra arteria grande, sí es cierto que es el canal de Panamá, pero eso tiene que ver más con el continente americano, ¿no? Pero la situación, así como estaba en dificultades, pasando, digamos, como se dice comúnmente, pasando aceite, y encima viene el bloqueo del canal de Suez, y esto agrava la situación aún más. Se paran los puertos de nuevo, se para la actividad nuevamente, falta de personal, hay una descoordinación también entre las salidas y las llegadas, que es importante porque cuando un barco zarpa para un destino final, pues va monitoreándose su ruta, y hay una bitácora y hay un calendario ya previamente establecido, es lo que nosotros le conocemos como servicios regulares de línea. Entonces, imagínense ustedes todo este cóctel que se crea, y viene a darnos esta crisis de contenedores, que hoy se puede resumir en una escasez de equipos para embarcar. Una escasez de equipos, me refiero a Teus. Y Teus, por poner un ejemplo, porque también existen diversos tipos de contenedores. No quiero meterme mucho en ese tema, pero existen contenedores refrigerados para ciertas mercancías que necesitan cadena controlada, existen contenedores sobredimensionados para mercancías que no caben dentro de un contenedor estándar, en fin, contenedores de 40 pies, en fin, son cosas, ¿no? Ya hablando un poquito más de lo que representa los tecnicismos dentro de los tipos de contenedores, pero yo diría que eso es lo que estamos viendo en estos momentos. No, y qué bien que menciona esos tecnicismos, porque al final del día no es un tema fácil, es algo muy complejo, que la cadena de suministro, que conlleva muchas implicaciones para muchos países del mundo, ¿no? Y ahora bien, ya hablando más en cifras, quería preguntarte algo más respecto a los barcos, ¿no? Mencionaste los barcos, al principio se estaban tardando mucho, ¿no? Pero ahora vemos que al principio de 2021 principalmente empezamos a ver un aumento en el Baltic Dry Index, que es sobre los fletes marítimos. Entonces vemos que se alcanzaron niveles no vistos desde 2008, es decir, que las importaciones se incrementaron por esos costos de los fletes, ¿no? Y además de que se incrementaron, pues ahora están tardando más en llegar los barcos, que mencionaste que antes estaban esperando para zarpar, y ahora están tardando de 3 a 4 semanas incluso. Entonces mi pregunta va más por ahí: ¿por qué están tardando más si al principio estaban esperando, ¿no? ¿O cuál dirías que es ahí la implicación con respecto al precio de este Baltic Trade Index? Sí, muy buen comentario, Kevin. El Baltic Trade Index que haces mención, que está muy interesante que lo saques aquí a la conversación,
mide los fletes marítimos principalmente de los buques cargueros, de los servicios tram, ¿no? A diferencia de los portacontenedores, ¿no? También hay otras mediciones como FreightWaves que nos ayudan a ver ese monitoreo, pero muy interesante, muy bueno. ¿Qué diría yo sobre este tema de los retrasos? El mismo efecto dominó si hacemos una regresión, ¿no? El barco no llega, el barco no encuentra una posición de atraque, como le mencionamos nosotros en el medio. Una posición de atraque básicamente es un muelle donde el barco tiene que llegar, donde tiene el suficiente calado para poder hacer la descarga del equipo, de los buques, donde existen también, hay que recordar que los buques portacontenedores necesitan también un tipo de grúa especializado para poder hacer la descarga del mismo barco, ¿no? Entonces, todos esos retrasos, al no encontrar las posiciones de atraque o no encontrar los muelles suficientes, se van acumulando la línea de descarga, por así decirlo, de los barcos, y esto va generando demoras, al punto tal que en el puerto de Los Ángeles, Long Beach, que es, y reitero, nombre y apellido de la crisis, si nos vamos a ver las últimas cifras, 3-4 semanas, y han llegado a estar hasta mes y medio esperando una posición de atraque, es decir, esperando un lugar, una terminal donde ese barco pueda llegar. Como imagínense ustedes, para los que quieran poner esto en términos más prácticos, un lugar como si yo necesitara un cajón de estacionamiento, y el estacionamiento está lleno y se va acumulando la fila de automóviles para ir a estacionarse, o que necesitan llegar a sus oficinas, y resulta que no hay. Entonces empiezo a dar vueltas o de plano agarro, paro el automóvil y para no gastar gasolina, ¿no? Que es lo que sucede normalmente en estos casos, ¿no? Que es algo que le llamamos cuando el barco fondea. Incluso, aquí voy a poner un ejemplo también muy práctico y muy entendible para todos. Yo creo que como buenos veracruzanos hemos ido a hacer ejercicio al bulevar, y vamos a correr o la bicicleta o a lo que ustedes, el deporte que más les guste, ¿no? Entonces sucede que uno va en el bulevar y va haciendo su ejercicio y voltea al mar y voltea tantito hacia lo que es la bahía, y nos vamos a dar cuenta que existen muchos barcos, o vemos a veces, yo he llegado a contar hasta 10, 12 barcos esperando, haciendo exactamente en línea de puerto, como bien mencionas, haciendo fila, Kevin, esperando una posición de atraque. Eso quiere decir esperando un muelle o esperando un espacio dentro del puerto para que pueda recalar y hacer su descarga y carga. También hay que mencionarlo, porque el buque descarga contenedores, pero a su vez también carga contenedores que van a partir hacia otro destino. Entonces, esos barcos que vemos nosotros en Veracruz, aquí en el bulevar, son sinónimo o son síntoma, por supuesto, de que hay movimiento, de que el puerto está con buen nivel de carga, y que necesitan esos barcos llegar a poder descargar. Eso le llamamos el fondeo. Bueno, ese fondeo de 10, 12 barcos que yo he llegado a contar aquí en Veracruz, y también si alguien ha visto más, que lo comente, porque uno luego va muy rápido, no tiene tiempo, pero yo que a veces tengo la oportunidad de contar cuántos barcos hay, ese ejercicio llévenlo al puerto de Los Ángeles e imaginen ustedes ver 80 barcos esperando. Lo impresionante que si alguien ha tenido la oportunidad de estar en Los Ángeles, Long Beach, cuando uno va bajando, cuando el avión va ya a punto de aterrizar, si observa hacia la ventanilla va a ver la cantidad inmensa de barcos que hay esperando precisamente una posición de atraque. Entonces yo diría que ese es el inicio. ¿Y cuáles son las consecuencias de, como todo el producto, y me voy a la economía, en cualquier principio de oferta y demanda, la escasez, exactamente, el scarcity, como dicen los americanos? Porque de que se preguntan en dónde están todos los contenedores, pues están ahí. Están apilados o están esperando descargar. Esa es la respuesta realmente, Armando, y esa escasez crea demoras, esa escasez crea sobrecostos,
Baltic Index, Freightwaves, todo lo que hemos visto nosotros o con cualquier línea de portacontenedores, ¿no? De línea naviera, pues un flete marítimo, que es importante porque dentro de esa cadena de logística también se los adelanto para los que les interesa importar o les interesa exportar. En el costeo de la logística, el elemento más importante o uno de los elementos más importantes que tenemos que observar en ese costeo para que salga, digamos, el modelo de negocio que uno pretende realizar es el flete marítimo. Entonces el flete marítimo, para que también el auditorio tenga una idea, pasó una ruta tradicional como puede ser Shanghái, el puerto de Shanghái en China, con el puerto de Manzanillo en la costa oeste de México, ¿no? En el Pacífico mexicano, algo que llegaba a costar $2,000, $1,500, $1,800 por flete, y cuando digo por flete, amigas, amigos, me refiero a por embarcar una caja, exactamente, Armando, digamos un TEU, porque obviamente al aumentar los TEUs también aumenta el flete. No es que por uno ya meto todos, sino se sigue multiplicando, ¿no? Es cierto que hay economías de escala, es cierto, cuando hay cierto volumen se pueden bajar los costos, pero no es, digamos, exponencial o un costo que digas, qué bárbaro, esto me ayuda. Sí hay beneficios, pero el tema es que está demasiado encarecido el flete. Entonces, reitero, algo que me costaba $1,800, $2,000 como máximo, hoy en día tenemos un flete marítimo entre Shanghái, Manzanillo, la misma ruta, por el mismo contenedor, cotizándose entre los $9,000 y $10,000. Tenemos un aumento casi más del 900% del mismo concepto y del mismo flete. Por supuesto, eso encarece todo y el que lo paga es el consumidor final y el importador, por supuesto, ¿no? Que es el que está tratando de hacer pues que funcione el negocio. Y eso fue en cosa de pocos meses, ¿no? Que fue en cuestión se fue agravando la situación, pero sí, pocos meses, digamos, en 6 meses habíamos pasado de un flete de $2,000, $3,000, $4,000, ya cuando se empezó a subir a los $5,000 por ahí de marzo del año pasado, ya ahí el mercado o el sector, ya sabíamos que estábamos en algo que nunca antes visto, por así mencionarlo. Entonces ya teníamos ese sobrecosto, viene lo del canal de Suez, vuelve el aumento, o sea, por eso digo, viene a agravar la situación, empieza a elevarse y llegó a tener un pico, para que lo sepan también ustedes, uno de los costos más altos registrados durante esta pandemia ha sido entre la ruta Shanghái-Los Ángeles-Long Beach, en nombre y apellido de la crisis, que llegó hasta tocarnos, me parece, $19,000, $20,000 por TEU. Entonces, ustedes, como dicen los americanos, do the math ahí en casa. Si multiplican 20,000, no sé cómo amaneció hoy el dólar, el tipo de cambio, 20 con 30. 20, En 20 bajos, vamos a poner que está altito. Pues ustedes saquen las cuentas, ¿no? Por embarcar, obviamente eso pulveriza o pone en entredicho a una comunidad de negocios como puede ser los importadores y sobre todo me refiero en este caso, amigas, amigos, no estoy hablando de los grandes importadores, porque los grandes importadores, las empresas ancla, alto, bajo, regular el flete, ellos van a seguir embarcando y tienen mecanismos quizás o tienen negociaciones o poder de negociación, el leverage importante para llegar a mejores costos, ¿no? Pero hablamos de un pyme, hablamos de una pequeña, de una mediana empresa que batalla, que hace su costeo, que le cuesta trabajo, y esto sí, un precio así sostenido tanto tiempo te puede sacar de combate, ¿no? ¿Consideras que el tema del atraco, de las demoras en el canal de Suez todavía nos sigue pegando hoy en día? Yo creo que lo del canal de Suez se superó a los meses. Sí fue un efecto que tuvo digamos un pico importante, pero fue temporal, ¿no? Así como el bloqueo temporal, la consecuencia fue temporal. Yo creo que más que nada lo que estamos viendo ahora es
el estrés portuario que sigue de ese desequilibrio, de ese desbalance. Otro factor que tenemos que observar también es que la principal economía del mundo, la más consumidora, la más importadora, que son los Estados Unidos, venimos de fechas, que eso también lo tenemos que ver en comercio internacional, de fechas relevantes para ellos. Me estoy refiriendo que en noviembre pasado tuvimos el Thanksgiving, que es el Black Friday, las compras de pánico, todo esto que Estados Unidos tradicionalmente importa mucho. Vino Navidad, se juntó la clásica cuesta de enero, entonces lo que estamos viendo es un desestrés gradual de esos puertos. Creo que la crisis de contenedores va a continuar hasta entrado el último trimestre del año, pero le atribuiría más a esos efectos, hermano. Y ahorita, por ejemplo, también lo del año chino, ¿no? Que hubo, digamos que un tiempo, una semana o dos, que dejaron de operar los puertos chinos. Eso también causó ciertas complicaciones en las operaciones, ¿no? Porque hubo demoras, por ejemplo, si los clientes necesitaban realizar algún, no sé, un embarque hacia otro lado, importación o exportación, pues también eso les trajo complicaciones porque tuvieron que postergarlo, ¿no? Totalmente. El año nuevo chino, para los que estamos también en el medio de comercio internacional, es algo que ya también lo tenemos en nuestra planeación estratégica, ¿no? Porque realmente lo que sucede en el año nuevo chino es que la producción se apaga, ¿no? Y naturalmente, al ser una festividad importante, me parece que estamos ahorita en el año del tigre, corríjanme si me equivoco, pero que es una festividad importante, cultural y tradicional para ellos, se para. ¿Y cómo mitigamos esos, entredichos o esos retos que representa el Año Nuevo Chino? Con planeación. Sí es verdad, Armando, y es bueno el comentario que si a eso le sumamos canal de Suez, si le sumamos desbalance, costo, escasez, el Año Nuevo Chino en estos momentos, por más planeación estratégica, pues sí es un factor que influye, ¿no? Y por lo regular es una semana, dos hasta 3 semanas, porque pues como bien sabemos, amigas, amigos, Chile es un país muy grande y es un poco como lo que sucede con las festividades del break de primavera de los Estados Unidos, ¿no? El famoso Spring Break, ¿no? Que no es que salga todo Estados Unidos sino gradualmente por zonas, ¿no? Entonces lo que sucede es que en China, digamos de forma similar, una semana, algunos se toman otra semana y hasta adentrados en esa tercera semana empezamos a ver la reactivación. Pero creo, y contestando en concreto a esa pregunta, Armando, que el Año Nuevo Chino, al ya nosotros tener establecida una fecha, podemos maniobrar, digamos, es manejable hasta cierto punto, apresurar ya sea las importaciones para algunas fábricas o empresas que necesiten su stock de mercancías, es decir, su reserva, su inventario, para decirlo en español, su inventario de mercancías, o bien postergarlo hasta bien pasadas esas 3 semanas y retomar operación. Lo malo es que eso te agarre con la mano, con los dedos entre la puerta, ¿no? Es que uno queda a mitad del camino, pero por lo regular se hace eso, o se apresura uno en la importación o se posterga y se deja ya listo para esos días posteriores al Año Nuevo Chino. También quiero recalcar un punto que mencionaste con respecto a los precios de los fletes que al final los paga el consumidor, ¿no? Entonces, tenemos el tema de la inflación mundial, que está alcanzando máximos no vistos desde 2000, más o menos 2002. Entonces, si tú lees las minutas de los bancos centrales, desde el Banco de México, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y básicamente todos los organismos internacionales, mencionan que uno de los factores por este incremento en la inflación mundial se debe a esta crisis de la cadena de suministro, los precios de botella, las escasez de insumos. Entonces, ¿consideras tú que estamos en un escenario de inflación importada? O sea, considerando que tú estás a cada rato viendo los precios de los fletes y cómo aumenta por ejemplo, uno como empresario que importa, pues obviamente si le aumentan el precio de la importación, pues va a tener que trasladar esos costos al consumidor, ¿no? Para que le sea rentable. Entonces, ¿consideras que gran parte o es un factor clave, que digamos que la inflación que estamos viendo sea importada? Es un muy buen comentario, Kevin.
La realidad de las cosas es que, como todo, en el caso de la inflación hay factores internos y factores externos. Eso, pues no me voy a meter en terreno de economistas porque ustedes son los buenos ahí analizando esa cuestión. Pero lo que sí les puedo decir es que desde la parte externa sí me queda muy claro que nunca antes en la historia de la industria, y de ese tamaño es el reto que tenemos enfrente de nosotros, habíamos visto unos aumentos tan vertiginosos en tan poco tiempo, como decías hace unos momentos, Kevin, y de forma tan prolongada. Porque si bien es cierto, ya estábamos acostumbrados a ver cómo lo puedo poner en estos términos, que estamos acostumbrados a que ciertas fechas, por motivo de la estacionalidad, fechas de diciembre, fechas de vacaciones, algún puente importante como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, había un aumento súbito. Lo que veíamos era también una recuperación gradual a poco tiempo, dentro de poco tiempo. Lo que hemos visto aquí se ha juntado, digamos, es el escenario perfecto, dirían algunos autores, el cisne negro de la economía mundial en estos momentos ha sido la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque tenemos ese aumento importante que se ha mantenido en el tiempo. Sí coincido con algunos que es algo que puede ser algo temporal. El tema es que ya se está excediendo y estamos llegando a fechas o estamos llegando en el tiempo a lugares nunca antes vistos. Entonces, contestando también a esa pregunta, yo diría, sí creo que los factores externos son relevantes, nunca antes vistos, inesperados hasta cierto momento, porque hasta antes de esta crisis de contenedores, la realidad de las cosas, y sí quiero aprovechar el podcast para decirlo, a la logística la dábamos por sentado. Es la realidad. Casi todos los analistas o casi todos los comentócratas, ¿no?, de la cuestión de la economía mundial o de los opinadores especialistas en este tema, atribuían normalmente el éxito o el fracaso del comercio y de la economía mundial a los tratados de libre comercio, por ejemplo. Entonces, una generación, y a propósito aquí me voy a meter en algo más generacional, pero una generación antes de nosotros, yo me sigo, pues todavía soy millennial, ¿no?, de los primeros que hubo, pero todavía creo que califico ahí en la juventud nunca muere, sigo en ese segmento ya, un poco más pasadito, ¿va? Pero sigo ahí. La realidad es que hubo una generación anterior a nosotros, por lo regular la generación de nuestros padres, de nuestros tíos, que estuvo antes de nosotros, que le tocó vivir una batalla importante en la economía mundial y en el comercio regional, que fue liberalizar la apertura famosa comercial, ¿no? Dicho de otra manera, quitar las barreras arancelarias. ¿Cómo se quitan las barreras arancelarias? Se quitan a través de los tratados de libre comercio. Si me preguntan qué hace un tratado de libre comercio, pues un tratado de libre comercio hace tres cosas. Quita las barreras arancelarias, fomenta las exportaciones y atrae la inversión extranjera directa. También crea condiciones para, pues sí, es cierto, al haber confianza y al haber certidumbre, porque un tratado de libre comercio es eso, realmente eso, es un contrato. A propósito de los abogados, ¿verdad? Es un contrato, es un convenio entre partes, entre países en este caso. Elimina esos aranceles y crea certidumbre para la inversión. Dicho eso, un tratado de libre comercio no hace nada más. Es una parte muy importante y es una batalla que la generación anterior a nosotros libró. La batalla de nuestra generación, que es más complicada también, ¿por qué? Porque implica, son más frentes abiertos los que hay en estos momentos. Ahorita los que nos queremos, o si hay jóvenes en la universidad o gente que quiere entrar a hacer alguna carrera o estudiar algo, la verdad, y ustedes no me dejarán mentir como economistas, pero un economista, un abogado, un mercadólogo, en estos momentos tiene que ser un perfil completísimo, que
completísimo, ¿no? Tienes que saber de leyes, tienes que saber de economía, tienes que saber de mercados, tienes que saber de oferta y demanda, tienes que saber de todo. Ya no hay de que yo nada más me quedé pensando en que mi carrera, no. Y es una invitación para todos los jóvenes también, que en estos momentos el que le quiera entrar a este tema, a aportar, a proponer, a sumarse a las filas de una industria tan valiosa como lo puede ser. Hay muchas industrias, ¿verdad? Yo estoy hablando por la que conozco y a la que yo me dedico, que es el tema del comercio exterior. Pues la verdad es que se necesita un tipo de perfil muy completo y muy capaz, orientado a los resultados y proactivo, que entienda la dinámica de la economía mundial y que sepa resolver en su trinchera. No digo que vamos a arreglar todo el concierto internacional, pero sí es cierto que es necesario ese tipo de perfil. Y lo que a mi parecer la generación anterior todavía no logra ver o no logra asimilar como tal. Y por eso creo que es muy bueno, no significa que pues ya ellos no lo vieron y ya están, no, sino que por eso creo que también es bueno el diálogo intergeneracional, ¿no? Los jóvenes, los no tanto, los más veteranos, o sea, que todos lleguemos a un intercambio de ideas, de propuestas, de generación de valor y lleguemos a una respuesta. Dicho eso, creo que esa generación anterior no vio a la logística como un factor relevante para potenciar las exportaciones, el comercio, la inversión y por supuesto la competitividad del país, no simplemente o por el mero hecho de generar un tratado de libre comercio. Ya lo vimos y lo quiero decir también aquí en el podcast. Y ya lo vimos, tenemos tratados, México tiene, y que me corrijan, estamos aquí en la universidad, ¿no? Pero deben de ser alrededor de 13 tratados de libre comercio con más de 56 países. Ustedes pregúntenme de esos tratados de libre comercio hacia dónde está cargada la dinámica comercial de nuestro país. Entonces, yo sé que lo van a contestar, pero se los adelanto. El 80% de nuestras exportaciones tienen como destino final los Estados Unidos. El otro porcentaje importante, Armando, lo tiene Canadá. Es decir, el bloque norteamericano se lleva más de la mitad del pastel. Y los otros países con los que tenemos tratados de libre comercio, porque yo sé que el TPP, y me podrán decir que el acuerdo y el Pacífico y aquello y el otro, la realidad es que ni siquiera figura. ¿Por qué? Porque no contábamos que lo que necesitábamos también, además de los tratados, era entrarle al tema de la logística. Yo hago un tratado de libre comercio con Australia, bienvenido, qué bueno. ¿Cómo llego al mercado australiano? ¿Cómo importo de allá? ¿Cómo me conecto? Hay más aerolíneas, tenemos una conectividad de primer nivel para llegar allá, tenemos barcos con nueva ruta, o sea, esa es la parte desde un punto de vista especializado que tenemos que ver. Entonces, contestando nuevamente a la pregunta, me parece que en esta generación el gran reto que tenemos es ver todo lo anterior, tratados de libre comercio, regulaciones y restricciones no arancelarias, permisos, pero ya tenemos que hacer nuestro el matiz importante de la logística internacional. Paul Krugman, Geografía y Comercio. No, los economistas tradicionalmente a veces damos por hecho que ya tengo un tratado con Australia o con Singapur o con Vietnam o con Indonesia o el país más remoto que ustedes se imaginen, y automáticamente ya crecimiento y ya llegamos allá, cuando en realidad existe toda una cadena detrás que hay que mover y que empezar a estudiar. No por nada creo yo, y también lo digo, y esto va para todos, va para, de nuevo, reitero, economistas, abogados, mercadólogos, la gente que está estudiando mercados, que una de las especialidades del presente y del futuro de México va a ser la logística internacional.
mencionabas ahorita lo de los tratados de libre comercio y recientemente se dio la renegociación del TLCAN. ¿Cómo consideras que ha impactado en el flujo del comercio internacional que se tiene con estos países miembros del TLCAN después de la renegociación? ¿Sí ha habido un significativo avance en cuanto a estos flujos? ¿Ha habido mayor flujo de comercio? ¿Cómo ha impactado esta renegociación favorablemente? Sí, es un buen comentario. Hay un argumento ahí y profundizo. El Tratado de Libre Comercio, particularmente el TEMEC, que es el que estamos hablando anteriormente, con el papá que fue el TLCAN, ¿no? El primer acuerdo que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y a la fecha nos ha abierto las puertas de la economía número 1 del mundo. Le guste a quien le guste, se lo tengo que decir, Estados Unidos sigue siendo la economía más poderosa del mundo y es un gigante. Entonces, con ese factor, México ha sido muy favorecido y muy beneficiado y se puede analizar desde un punto de vista de la economía. El flujo de inversión extranjera estadounidense es nuestro principal, acaba de salir hace poquito en las cifras, nuestro principal inversionista en México es Estados Unidos. Nuestro principal mercado de exportación es los Estados Unidos. Nuestro tercer mercado de compra son los Estados Unidos. O sea, claro que estamos interconectados y el tratado viene a crear esas reglas del juego, porque eso es el tratado, esas reglas del juego en los que tenemos que tener la conversación, porque le viene a dar órdenes, y reitero, también esto es un punto de vista muy legal, y quizás aquí lo estoy viendo como buen abogado que soy, ¿verdad? Pero es lo que hace el tratado, porque si yo me pongo en términos de tú a tú con Estados Unidos, con Canadá, pues evidentemente hay ahí una disparidad, una asimetría muy importante, ¿no? La única manera que yo tengo para cumplir y generar competitividad entre Estados Unidos y Canadá es que yo haga valer las reglas, que yo entre en un mecanismo como lo es el Tratado de Libre Comercio, importante para que con esa misma dinámica de los países, no quiero utilizar el término primer mundo, pero más dinámicos vamos a poner, o líderes en la economía mundial, me vaya arrastrando y me vaya interconectando. Creo también, amigos, amigas, jóvenes, que el Tratado de Libre Comercio es la única manera en estos momentos, abiertamente, en que Estados Unidos puede hacerle frente a China, a los países del Pacífico Asiático, a los tigres asiáticos, a Europa, a Sudamérica y a los que vengan, solamente si va como bloque regional, es decir, Estados Unidos, México y Canadá. Si tomamos en consideración Estados Unidos, México y Canadá, bajo el matiz del Tratado de Libre Comercio, bajo el factor de que juntos, entre poblaciones, Estados Unidos, yo siempre lo digo, Estados Unidos es un país con más de 300 millones de habitantes, si no mal recuerdo. Canadá, ¿cuántos echarán? Otros 35, 40 millones de habitantes. Y México, unos 130 millones de habitantes, más o menos. Bueno, sumando todos esos factores, tienes casi 500 millones de potenciales consumidores y de personas en una economía que se complementa, en una economía interconectada, porque además Estados Unidos tiene cosas que nosotros no tenemos. Estados Unidos aporta el capital y aporta la tecnología y aporta factores muy interesantes a esta ecuación de Norteamérica que en México todavía no logramos obtener, y que es cierto que con la transferencia de tecnología, porque hay muchos críticos también y no tenemos que estar de acuerdo, pero hay mucha gente que critica el Tratado de Libre Comercio y yo también escucho, y como cualquiera de nosotros podemos escuchar en la conversación, pero es que el tratado nos ató, nos ligó. Pues sí, será lo que ustedes digan, pero México es una economía exportadora, campeona por el Tratado de Libre Comercio y por esa vinculación con Estados Unidos, que nosotros internamente nos falte por hacer cosas. Reitero mi argumento, por un Tratado de Libre Comercio no automáticamente nos vamos a convertir en potencia mundial y ya estamos del otro lado,
sino que también tenemos que hacer la tarea. Y regreso al comentario. Me parece importante que en esa ecuación lo que nos aportamos cada uno, Estados Unidos el capital, la tecnología, Canadá los recursos naturales, que Canadá tiene vastos recursos naturales también muy importantes, capital de igual forma, México tiene capital humano calificado, tiene también recursos, en fin, ese bloque puede hacerle bien frente a otros países. Y en este caso muy particular, creo que lo que vamos a ver con el Tratado de Libre Comercio, si hacemos bien las cosas, si hacemos bien la tarea, si nos ponemos en el entendido y nos dejamos de rollo y de cuestiones que a veces hay mucho ruido, pero nos tenemos que enfocar en lo verdaderamente importante, creo que ahí tenemos una oportunidad. Por supuesto que la educación, y me meto rápidamente a esa parte, que juega un papel muy importante, porque vamos a necesitar, bueno, el perfil de egresado del futuro, a propósito del Tratado de Libre Comercio, pero el perfil de egresado del futuro va a ser, en nuestro caso, para los abogados, un abogado capaz de litigar en Estados Unidos, en Canadá, con conocimiento, no quiero decir que pero al menos un conocimiento de cómo funciona el sistema de las leyes en Estados Unidos, o en otros, o en Canadá, o en otro mercado, quiero decir, y que sea capaz de entender el problema trilateral que existe, ¿no? O un tipo de abogado en comercio exterior que entienda cuál va a ser la problemática, cómo va a facilitar. Vienen términos muy técnicos en el Tratado de Libre Comercio, como son reglas de origen, que es necesario entrar a estudiarlas, que es necesario entrar a profundidad para posteriormente defender los intereses de las empresas o del país en los paneles de controversia, que por cierto ya tenemos uno muy cerquita de nosotros y que hay que estar atentos. Entonces ese tipo de capital humano también lo vamos a necesitar, como el estudiante de negocios internacionales. Me voy con este ejemplo, resumo y concluyo. El estudiante de negocios internacionales también, a estas alturas del partido, el tema de conocer el mercado, conocer las barreras arancelarias, entender el Tratado de Libre Comercio, saber cuáles son los pasos de la logística para poder exportar un producto, cuáles son los medios de transporte que estábamos hablando, cuáles son los puertos de la costa este de los Estados Unidos, de la costa oeste de los Estados Unidos, cómo diversificamos puertos. Ahí está el reto, el corazón realmente del proyecto. Si queremos que esto avance y dé el salto cuántico, el golpe de calidad, vamos a necesitar nosotros también ponernos super pilas para que las cosas sucedan, ¿no? Concuerdo completamente con ese punto de la oportunidad que tenemos como país, y esto creo que bueno que se dio a la convención, porque ahorita estamos viendo que muchos economistas o incluso gobernantes están incitando a las empresas de reubicar sus plantas de China a su país de origen, o incluso más cercano, ¿no? En el caso de este famoso nearshoring, creo que le llaman, ¿no? Entonces, ¿consideras que México qué tiene que hacer para que esta oportunidad no se desperdicie, en el sentido de que podríamos crear más contenedores, fabricarlos, o podríamos tener un papel más importante en esta cadena de suministro? ¿Qué podría hacer México desde el punto de vista de las políticas públicas, o incluso como iniciativa, ¿no?, legal, para poder posicionarnos, como bien mencionas, como un bloque sólido que le pueda competir a los países de Asia? También un excelente comentario. Desde un punto de vista legal, lo voy a poner así, y me parece que ya es muy importante verlo. Acompañando un tratado de libre comercio, ya tenemos que ver un acuerdo de logística. O sea, en forma paralela. Ya no podemos hablar nada más de la desgravación pura y netamente de aranceles, ¿no? Porque eso ya se cumplió. De verdad, amigas, amigos, si ustedes revisan el Tratado de Libre Comercio, cuáles son las tablas de desgravación, como les mencionaba hace un momento. Cuando uno entra a un Tratado de Libre Comercio, los productos le decimos nosotros, se van desgravando. Es decir, se van quitando los impuestos de comercio exterior. En México, ese impuesto de comercio exterior normalmente nos referimos a él como el IGI, el Impuesto General de Importación. Es
Existen dos, el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación, que por lo regular es cero. No es como en otros países, como puede ser Argentina o como puede ser Brasil, donde a veces graban sus exportaciones increíblemente, pero así sucede, y eso crea muy poca competitividad a veces, ¿no? Para que puedan desarrollar sus exportaciones. Pero bueno, regresando al tema, creo que a la par de los acuerdos de libre comercio, legalmente vamos a necesitar unos acuerdos de logística, de entendimiento de logística, de facilitación de logística. Llámese logística, llámese portuarios, llámese aduaneros, pero vamos a tener que ponerlos a ese mismo nivel que los tratados de libre comercio. Esa es una. Otra, hacia el interior, hablando de tarea que hay que hacer nosotros como país, porque no es únicamente lo que haga la dinámica e ir navegando con las fuerzas del mercado, sino nosotros también hacer la tarea y fijar una postura, además de los acuerdos. Creo que es importante empezar a generar desde el punto de vista educativo ese perfil, que sé que muchas universidades van para allá, qué bueno, y me da mucho gusto. Hay que reforzarlo, ¿no? De continuar con esa parte de perfiles muy completos, muy en el entendido de que América del Norte es nuestra vocación. Y yo sé que ese es un comentario que igual y ahorita no, pero es que ¿por qué Asia? Y que es importante, sí, me queda muy claro. Pero el tema y la realidad es la siguiente: el mercado más grande del mundo está de nuestro vecino y compartimos más de 3,000 y fracción de kilómetros de frontera terrestre con él. Entonces, ese es un hecho. Hay que aprovechar. Desde el sistema de la parte de nuestra educación o de lo que estemos haciendo nosotros, yo recomiendo mucho la parte también de lo que es la especialización, ¿no? Eso es importante. Es cierto que tenemos algo general, pero hay que especializarnos también. Y especializarnos en la dinámica de Norteamérica es un tema, es un tópico. 3, que también lo veo como un elemento que hay que mejorar. Hacia adentro también hay algunos ejercicios muy interesantes que nosotros le llamamos en el medio las port communities, ¿no? Las comunidades portuarias, que quiere decir no únicamente el puerto es un lugar para la entrada y salida de mercancías, sino que cumple un papel, voy a utilizar el término, de hub de negocios, ¿no? De hub de negocios, de hub de atracción de inversión, de facilitación de las cosas. A mí me llamó mucho la atención hace algunos años que tuve la oportunidad de visitar el canal de Panamá, de estar allá en Panamá, que para los que estamos en logística, yo siempre digo, esa es una de las mecas, ¿no? Hay que conocer el canal de Panamá para ver la dimensión de la logística mundial. Vivirlo, verlo, ver los barcos, ver el comercio en vivo y a todo color, como se dice, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención que el canal de Panamá no únicamente juega un papel de mero cruce, de paso, porque si nos ponemos a observarlo, lo que hace el canal de Panamá es de un océano Pacífico al océano Atlántico a través de un canal de agua, en menos de 7 u 8 horas se cruza de un lado a otro, ¿no? En lugar de dar toda la vuelta por el continente hacia abajo, de lo que es el Cabo de Hornos, hacia lo que es la Patagonia, toda esa parte de abajo, que es 1 mes y medio más de trayecto, en unas horas pues lo vale el costo, tema de los costos de traslado, ¿no? Pero me acuerdo mucho que acompañando al canal de Panamá hay una comunidad portuaria del canal de negocios muy importante. Por eso es que Panamá se promociona ante el mundo como Panamá, el gran imán de los negocios mundiales o el gran imán de los negocios globales. Entonces eso te da una idea que hay toda una facilitación para los procesos de exportación, importación de mercancías, de atracción de inversión, de desgravación de zonas francas, zonas económicas especiales, como ustedes gusten llamarlo, de free trade zones, por poner el tema. Entonces hay que acompañar a los puertos, esa es la tesis que yo tengo, hay que acompañar a los puertos
de este ambiente de negocios, de este marketing, de esta promoción, para poder atraer más inversionistas al puerto también, más comunidades de negocios, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Porque si bien es cierto, hay unas regiones en México que son muy dinámicas, como lo hablábamos al inicio, el norte del país, el Bajío, es necesario también atraerlos y ofrecer esas puertas de negocio, ni se diga para los extranjeros, ¿no? Y creo que también vamos a necesitar, esa es una tercera, ¿no? Crear hubs de negocios, esa es una tercera. Y una cuarta, retomo rápidamente con la cuestión de los jóvenes, y que me parece muy importante, los jóvenes y nosotros como profesionales jóvenes tenemos que hacer nuestra tarea igual, y esta la dejo ahí en el panorama de todos, pero tenemos que buscar a las comunidades de jóvenes universitarios también en Estados Unidos y las comunidades de jóvenes universitarios en Canadá. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el joven? ¿Cuál es el podcast de jóvenes americanos en estos momentos que está hablando del mismo tema que nosotros? ¿Cuál es el podcast o la entrevista o el grupo de estudiantes jóvenes canadienses que en este momento están analizando el tratado y conectar? Y entre nosotros tenemos que empezar a hacer esa comunidad ya de entendimiento, como un frente conjunto que a la postre, efectivamente, Kevin, ese frente conjunto va a ser nuestro frente de negocios, porque ya vamos a traer una trazabilidad, ya vamos a traer un conocimiento. Lo que pasa es que también queremos llegar al mercado americano y presentarnos y hacer negocios no funciona así. Tenemos que ir creando, y como todo, hay que sembrar para cosechar y recoger esos frutos, ¿no? Entonces son 3, 4 acciones legales, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, que se pueden hacer, pero creo que algunas sí entran en la cancha nuestra meramente, ¿no? Pues ahí están las acciones que hace falta por realizar, y bueno, creo que sería todo de nuestra parte. Igual agradecemos mucho que hayas contado con la presencia del maestro Abraham Weller. Bueno, pues agradecerles, jóvenes, esta oportunidad de estar aquí esta mañana con ustedes, felicitarlos nuevamente por el gran podcast que es Economía en Bruto. Les deseo y estoy cierto de que van a tener mucho éxito. Estos son los ejercicios precisamente que hablaba, que tenemos que hacer, que tenemos que agarrar el sentido de las cosas y poner manos a la obra, y por eso enhorabuena. Y claro que sí, Kevin, Armando, me voy a dar otra vuelta. No tiene que haber otra crisis, ¿verdad? Para que me vuelvan a invitar. Yo con mucho gusto hacemos un review, una actualización de cómo vamos en estos temas, pero encantado de estar aquí con ustedes. Pues bueno, sería todo por el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben que si tienen alguna duda o comentario pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Yo soy Kevin Castro. Soy Armando Álvarez. Hasta pronto.